Vamos a seguir hablando de salud, pero en este caso ayer fue el Día Mundial del Corazón, un día proclamado por la Organización Mundial de la Salud, también la Organización Panamericana de la Salud, que se celebra desde el año 2000. Siempre decimos, ¿para qué sirven estos días mundiales, días internacionales? Para hablar de eso, hablar de enfermedades, para ponerlo nuevamente en agenda, para concientizar de la importancia de controles, de prevenir. Y para eso vamos a hablar con el doctor Oscar Mendiz, es director del Instituto de Cardiología de la Fundación Favaloro, que gentilmente nos atiende. Doctor Mendiz, soy Fernanda, buenos días, ¿cómo le va? Hola Fernanda, buenos días. Un gusto hablar contigo, con la audiencia de la zona y bueno, y refrescar un poco todos estos temas que mencionabas. Bueno, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos, ¿es una de las principales, si no la principal causa de muerte, cuestiones cardíacas? ¿Y cuánto de importante es el control, ¿no?, periódico? Bueno, sí, sigue siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Se estiman unos 18 millones de personas que mueren anualmente debido a causas cardiovasculares o cardio- y cerebrovasculares. Y eso marca de alguna manera la importancia que reviste el tema, la importancia de repetir en los cuidados, a pesar de que algunas cosas parecen por momentos sonar un poco rutinarias, pero cuando uno hace la cuenta de las víctimas, de las dificultades que deja eso, no solo para los pacientes, sino para las familias, para la sociedad y para los estados, porque es un gasto de dinero muy, pero muy importante. La prevención sigue siendo el mejor arma que tenemos. Uh-huh. Bueno, nunca está de más decir qué siente un paciente que está teniendo algún llamado de alguna afección coronaria. ¿Cuáles son esos primeros síntomas, eso que tenemos que prestar atención que por ahí descuidamos? Bueno, uno de los síntomas más típicos y que siempre hablamos de ello es el dolor precordial, ese Ajá. dolor que se siente opresivo, que los pacientes a veces refieren como que si tuvieran una pata de un animal ahí apretándole el pecho, que a veces se irradia hacia el brazo izquierdo, que se puede irradiar hacia la mandíbula, hacia la boca del estómago. Son los síntomas más, pero más característicos y que ante la menor duda hay que consultar al médico. Uh-huh. Pero también hay que recordar que a veces los pacientes ancianos y los diabéticos no tienen un síntoma ni muy característico y a veces ningún síntoma. Entonces, como bien tú decías, es muy importante hacer los controles preventivos. Y aquí creo que vale la pena aclarar una cosa que ha pasado en el mundo entero y por supuesto también en la Argentina, y que desde diversas entidades, ya sea públicas, privadas, sociedades científicas, hemos tratado de rescatar este mensaje, que cuando hablamos de quedarse en casa, yo sé que ahora en la provincia han aumentado los casos, tenemos que tener cuidado de que no tener temor o de priorizar que si uno tiene una sospecha de que está teniendo un infarto o un accidente cerebrovascular, tenemos que concurrir al hospital, Claro. que no tenemos que tener miedo, que tenemos que tener precauciones, Uh-huh. pero el miedo nos paraliza y eso se ha mostrado ya o demostrado en varios lugares del mundo que la mortalidad por COVID ha hecho aumentar la mortalidad en este tiempo, pero ha habido un aumento exagerado que tiene que ver también con otras causas y que es esto, no haber prestado atención a estos síntomas que tú mencionabas. Claro, los sistemas sanitarios están perfectamente habilitados para atender cuestiones no COVID como esta que usted está describiendo. Entonces, dejar el miedo de lado y atender estas señales o continuar con los controles periódicos. Exactamente, Uh-huh. exactamente. Y fíjese que la mortalidad que tiene un infarto o un paciente que tiene, por ejemplo, una estrechez en una válvula aórtica, que la suelen tener los ancianos y que son los que están más temerosos a salir de su casa, la mortalidad de una estrechez de una válvula aórtica que tiene síntomas es del 30 o el 40% por año. Y eso ni aún en las poblaciones de riesgo el COVID tiene esa mortalidad. No le Uh-huh. estamos diciendo a la gente salga a pasear, le Claro. estamos diciendo vaya al hospital, si tiene un síntoma, vaya al hospital a cumplir con los controles, no deje los tratamientos, no deje de hacer la actividad física, no deje de cuidarse. Claro. Porque uno de los problemas que nos pasó, sobre todo al comienzo, yo creo que ahora en eso también como que nos entrenamos y aprendimos a tener una mejor respuesta,
al principio dijimos, bueno, podemos esperar en algunas cosas que son patologías crónicas, Claro. pero inmediatamente nos dimos cuenta que la palabra esperar lleva una segunda parte de la respuesta, que es cuánto tiempo. Y en la medida que tenemos la incertidumbre de no saberlo, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado de cuando estamos hablando de esperar. Sin duda. ¿Cómo es la cuestión genética, doctor, de por ahí padres, abuelos que hayan tenido afecciones de este tipo? Bueno, la genética es muy, muy importante en la enfermedad arterial, tanto cardio como cerebrovascular, así que aquellos que tienen la carga hereditaria de haber tenido familiares, sobre todo jóvenes, que tuvieron un infarto, que tuvieron un accidente cerebrovascular, que tuvieron aneurismas de la aorta abdominal, tienen que hacerse los controles, digamos, el screening, buscar los chequeos, para entenderlo por ahí un poco, en un lenguaje un poco más vulgar. Exacto. Y ahí también creo que es importante recalcar que hay algunas patologías predisponentes, como puede ser la diabetes o el colesterol alto o la hipertensión. Quizás el colesterol y la diabetes son quizás a lo que me quiero referir, que pueden aparecer en la infancia. Entonces, no estemos pensando solo en pacientes adultos o en adultos mayores. A nuestros niños tenemos que saber, digamos, si tenemos antecedentes familiares, qué colesterol tienen, Claro. por ejemplo, o si tenemos madre o padres o tíos diabéticos, si ellos no tienen diabetes. Un par finales, doctor. Hay mucha gente que estaba acostumbrada a un entrenamiento intenso, diario, que bueno, tuvo que suspender o bajar esa intensidad del entrenamiento y que ahora a lo mejor están volviendo. ¿Ustedes están viendo algún problema cardíaco en estas condiciones, en estas situaciones? No hemos visto problemas, pero la verdad es que tampoco la gente ha vuelto a hacer un deporte competitivo. Claro. La gente no salió de su casa a correr una maratón. La gente no salió de su casa a hacer, no sé, competencias o deportes competitivos. Pero la pregunta que se repite bastante frecuentemente es ¿qué estudios de control hacer? Y aquellos que van a hacer una actividad deportiva más o menos intensa, como podría ser aquellos runners o corredores de larga distancia, sean maratonistas o ciclistas de larga distancia u otro deporte competitivo importante, sugerimos hacerse una prueba de esfuerzo, sobre todo ahí sí, si son adultos mayores y si tienen algún antecedente. Y el otro punto quizás a destacar ahí es que la gente lo entiende fácilmente. Un deportista cuando se lesiona, un deportista de alta competencia, en general necesita un periodo de reentrenamiento para volver a hacer lo mismo que estaba haciendo. Entonces si estuvimos en casa no haciendo nada, que dicho sea de paso, no hay que no hacer nada, sino que aún en un departamento pequeño se pueden hacer algunas cosas, no salir al otro día a querer hacer exactamente lo mismo que hacíamos 9 meses atrás cuando estábamos bien entrenados. Exactamente, exactamente. La última, la Fundación Favaloro adhirió a una campaña mundial en este sentido del Día del Corazón para, bueno, usar justamente el corazón en la toma de decisiones correctas. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, si se va a reír porque me vio en una foto haciendo fideos, no, por ahí favor. estamos mal. Para nada. Bueno, pero sí, la realidad es esa. Fue una campaña muy interesante y como bien usted lo refleja, que la gente le prestó mucha atención. Y en realidad lo que queremos decir es que hay que ponerle el corazón a muchas otras cosas que tienen que ver con la vida familiar. El doctor Bertolotti se lo mostró tocando la guitarra, el doctor Curry escuchando música, cosas que nos relacionan con los demás, que nos producen cierto placer, que nos generan actividad física, como el profesor Tisera o el doctor Baldessari, que se los vieron en fotos corriendo, o los vínculos familiares. Y si usted me permite un instante más. ¿Cómo no? El otro día hacíamos un vivo con el doctor Manes y hablábamos de la interrelación corazón-cerebro y que tiene que ver la salud mental y sobre todo en esta época de pandemia, que la depresión, que la soledad, el sentirse solo, más allá de que uno tenga vínculos, pero que uno igual se sienta solo, aumentan la mortalidad cardiovascular. Entonces, de eso también hay que ocuparse para ocuparse de la salud del corazón. Y ahí hay un mensaje. Recuerden que el distanciamiento es físico, no es social, que hay un error comunicacional.
que nosotros tenemos que seguir conectados con nuestros vínculos. Sin lugar a dudas, doctor, y para eso tenemos muchísimos medios para hacerlo y sentirnos cerca, aunque físicamente no lo estemos. Le agradecemos muchísimo este contacto, doctor Mendiz. El agradecido soy yo y les deseo un buen día y cuiden su corazón. Bueno, muchas gracias. Igualmente, el doctor Oscar Mendiz es el director del Instituto de Cardiología de la Fundación Favaloro. Ayer fue el Día Mundial del Corazón. Esta campaña tan interesante, ¿no? Usa tu corazón para tomar buenas decisiones, para alimentar esos vínculos que están, solamente tenemos que distanciarnos físicamente, pero podemos estar en contacto con nuestros seres queridos, nuestros amigos. No dejemos eso de lado porque lo emocional es muy importante y el corazón tiene también esa parte, ¿no? Y la mente.